Sí, realmente Silicon Valley Bank no era un financiador de startups como tal, lo que hacía era financiar a casi todos los grandes fondos de Venture Capital y Private Equity americanos. La entidad financiera trabajaba con esas grandes empresas que para dar dinero a las startups las obligaban, entre comillas, a trabajar con el banco. Esa es la primera aclaración que nos hacen desde el sector. Nos explican también que las startups españolas no tienen exposición a las pérdidas que se puedan generar tras la quiebra de Silicon Valley Bank, pero que hay cierto miedo a que acabe salpicando a rondas de financiación. Tampoco se puede producir una situación similar a la acontecida en torno a esta entidad financiera porque no hay ningún banco expuesto de ese modo al capital de empresas tecnológicas. Juan Luis Hortelano es presidente de Valencia Startup y director de operaciones en la startup Blindfire Analytics. Yo diría que en España no hay una concentración como había en Silicon Valley Bank, que se dice que llegó a tener hasta el 60% de las startups en Estados Unidos, ¿no? Aquí las empresas utilizan los bancos que les vienen más cómodos o no. Sí que hay algunos bancos un poco más activos, que BBVA, Sabadell, ahora Santander también, es que están intentando entrar en el sector de una forma más o menos amigable, pero realmente yo te diría que no hay en España nada similar a Silicon Valley Bank por concentración, que también es un riesgo, ¿no? Cuando al final tú el 60 o 70% de tu negocio lo tienes en un sector, pues cuando ese sector sufre por lo que sea, en bolsa o sufre problemas, pues también afecta a la entidad, ¿no? En ese sentido, en España los bancos yo creo que sí que están mucho más diversificados. Pero vamos por partes, ni en España ni en Estados Unidos los bancos son ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. La primera, capital semilla y fondos de capital riesgo con más potencia en Estados Unidos que en España. Porque realmente los bancos, cuando tú montas una empresa casi de cero, que además son empresas que necesitan capital pero no tienen ingresos de entrada por necesidades de desarrollo, de investigación, los bancos no entienden ese tipo de negocios, con lo cual no dan préstamos a emprendedores. En Estados Unidos, pues Silicon Valley Bank al principio sí que podía dar algún préstamo puntual apoyándose en acciones, pero bueno, aquí en España los tipos de financiación cuando alguien hace una startup, pues eso, viene el capital semilla, de los mismos fundadores, de los típicos 3 Fs que se dicen, ¿no? Los family, friends y fools, los tontos, los familia y los amigos, ¿no? Y la financiación privada de fondos de capital riesgo. Aunque los bancos no son la principal fuente de financiación, como decimos, ni allí ni aquí, la principal diferencia entre las startups españolas y las americanas estriba en que en nuestro país la financiación inicial tiene que ver mucho con ayudas públicas y con préstamos de organismos como el ENISA, especializado en ofrecer créditos a startups con condiciones adaptadas a su modelo de negocio. Esa figura, evidentemente, no existe en Estados Unidos. Pero sí que es verdad que hay líneas de financiación públicas que funcionan mejor o peor, como pueden ser ENISA, que para jóvenes emprendedores pues da unas cantidades que son discretas, digamos, entre 25 y creo que 75 o 100.000 euros. Hay diferentes tipos que ya te digo, están hechos con dinero público, que es ENISA. Luego hay otro tipo de ayudas más enfocadas que se llaman Neotech, que están enfocadas para el apoyo y creación de empresas de base tecnológica y también suelen ser préstamos que hay que devolver con X años, 5 o 7 años, con un par de años de carencia. Son todo préstamos, no es dinero, no suele ser dinero a fondo perdido, aunque pueda haber otro tipo de subvenciones. También coloca el foco en las ayudas públicas y en ENISA para hablar de las diferencias. Javier Marín, fundador y responsable de crecimiento en la Venture Builder Build. Todas las startups, tanto en España como en Estados Unidos, buscan una financiación ya a partir de cierto stage con Venture Capital, o sea, lo que sería capital riesgo. Creo que la única diferencia principal en España es que al principio hay ciertas ayudas públicas que yo creo que en Estados Unidos, y esto lo desconozco la verdad, creo que en España son bastante buenas. Y estoy pensando en particular en el ENISA. Así que nos hemos ido a preguntar a ENISA, empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales e innovadores de pymes españolas, qué papel creen que juegan ellos mismos en la financiación de nuestras startups. José Bayón, CEO de ENISA. ENISA es la Empresa Nacional de Innovación, por su nombre, es una empresa pública, un instrumento público, más que una empresa realmente adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Y la función principal que tenemos es financiar, apoyar económicamente a startups y pymes innovadoras. El papel que juega ENISA realmente
es el de ser un préstamo muy especial, porque no pedimos aval ni garantía, no diluimos capital, no computamos como deuda en la CIRBE, en la Central de Registro del Banco de España, y a cambio, eso sí, pues cobramos una tasa de interés variable por beneficio. Realmente se ha demostrado, como digo, que es un instrumento de gran utilidad para las startups en su fase inicial, no cuando son un proyecto, sino cuando ya son una empresa realmente emergente que está en el mercado. Después de analizar diferencias y que quede claro que la financiación de startups viene de Venture Capital y de financiación pública a través de diferentes organismos, la siguiente pregunta es ¿qué papel juegan los bancos? De nuevo, Javier Marín. El banco lo ves como un mal necesario, ¿vale? Para las startups lo más importante de cuidar, sobre todo al principio, ¿vale? Es el flujo de caja. Y el único instrumento con el que te puedes ayudar para controlar un poco el flujo de caja es una línea de crédito. Y los bancos no ponen nada fácil ese acceso. Entonces, al final, todo el mundo tiene que tener un banco, pero es un mal necesario. Bancos mal necesario a juicio de Marín, pero ¿quién lo está haciendo algo mejor? ¿Miran los bancos a las startups con recelo? No las miran con recelo porque saben que para ellos es un nuevo nicho de mercado. Ya el retail está como muy quemado, la de las grandes empresas igual, y para ellos es un nuevo nicho en el que poder seguir facturando, básicamente. El problema es que no las han entendido bien y eso no sé si los van a llegar a entender nunca bien. Todos han creado divisiones relacionadas con startups, tipo, pues Caixa tiene Day One, BBVA tiene Spark, como el mismo banco de siempre, con vaqueros y camisetas de traje, ¿no? Por último, desde Bill, Marín mira una nueva fórmula de financiación para startups que dice puede ser un interesante nicho, los Family Office. En España hay un montón de family offices que no están nada interesados en tecnología, que tienen muchísimo dinero y que podrían ayudar a un montón de startups en las fases más iniciales, y que sobre todo se centran muchos family offices en inmobiliario. Desde la pandemia, las startups españolas son conscientes de que acceder a financiación para sus proyectos es más complicado. En 2021 se batió récord en volumen de inversión de empresas en España en startups con hasta 4.300 millones de euros, pero en 2022 los fondos de capital riesgo lo pusieron más difícil. La financiación para estos emprendedores se redujo un 20%. Veremos a ver y cuantificaremos más adelante qué impacto puede tener la quiebra de Silicon Valley Bank en el acceso a financiación de startups españolas.